Para poder activar un servidor de informes montado sobre Reporting Services en SQL Server 2014, se requiere de realizar tres pasos fundamentales. El primero corresponde a la implementación de la base de datos del servidor de reportes, sobre el cual vamos a guardar todos los archivos, orígenes de datos y demás elementos que componen a nuestros reportes dentro del servidor de reportes. Por otra parte, lo que tenemos que definir es la dirección web de nuestro servidor de reportes, el lugar donde a través de esa dirección vamos a almacenar todos los objetos y reportes implementados dentro del servidor de reportes. Como tercer punto, tenemos la dirección URL del Report Manager o administrador de informes. Para poder acceder a dicha configuración, lo que debemos realizar a continuación es dirigirnos al menú de inicio de Windows, seguidamente de buscar Reporting, e inmediatamente vamos a ubicar Administrador Configuración SQL Server 2014 Reporting Services. Al iniciar nosotros dicha aplicación con los privilegios necesarios, podremos observar de que figura en primera instancia el nombre del servidor, que en este caso viene a ser la máquina sobre la que estamos corriendo. Si estuviésemos dentro de un dominio de trabajo, aparecería esto inmediatamente. Por otra parte, aparece la instancia para el servidor de informes, el cual viene a ser la instancia del motor de búsqueda de base de datos, que en este caso, si no ha sido modificado por defecto, indica MS SQL Server. Le damos a conectar, esperamos un momento y verificamos que el servidor de informes a través del servicio que activa sobre el sistema operativo esté iniciado de forma correcta. Esto lo verificamos luego de que la interfaz termine de cargar. Aquí podemos verificar el estado del servidor de informes, que por defecto se encuentra iniciado, y el modo de servidor de informes es el modo nativo, o como se le denomina, el modo básico. Seguidamente podemos observar la edición de la versión que estamos utilizando de SQL Server 2014, que en este caso es Enterprise Edition, como también la instancia de SQL Server. Como recordábamos, el primer paso para implementar nuestro servidor de informes viene a ser el de crear nuestra base de datos. Para ello, nos ubicamos donde se indica base de datos en el lado izquierdo, y seguidamente podríamos observar de que en este caso ya tenemos una base de datos creada, denominada Report Server. Pero si por A o B esta no aparece o deseamos cambiarla, la opción que siempre va a aparecer disponible es la que se encuentra al lado derecho, indicada como cambiar base de datos. Por tanto, le damos clic e indicamos crear una nueva base de datos del servidor de informes, o quizás elegir una base de datos del servidor de informes existente. Esto se podrá utilizar siempre y cuando tú hagas la extensión de la copia de seguridad de una base de datos de un ordenador a otro. Pero el caso de ahora es crear una nueva base de datos. Por tanto, lo seleccionamos y le damos siguiente. Seguidamente, corroboramos el nombre del servidor, que en este caso, nuevamente indico, es el nombre del equipo. Posteriormente, definimos el tipo de autenticación, que por defecto, en un entorno de desarrollo como en el que nos encontramos, indicamos usuario actual. Sin embargo, si nosotros la instalación de SQL Server ha sido especificada para el usuario SA o superadministrador con una contraseña, esta tiene que ser proporcionada. No es el caso, así que definimos la seguridad integrada, es decir, acoplada al usuario que está utilizando Windows en este momento. Por tanto, definimos probar la conexión, esperamos un momento, nos debería indicar que la conexión se ha realizado de forma correcta, y verificamos que la conexión de prueba se realizó de forma correcta. Le damos siguiente, indicamos el nombre de la base de datos del servidor de informes. Por defecto, normalmente SQL Server define Report Server. Sin embargo, para esta variante vamos a agregarle un subguión y el número 2. Fíjense que además de tener el nombre de la base de datos, también disponemos del nombre de la base de datos temporal. ¿Qué viene a ser este elemento? Una especie de memoria caché para el servidor de informes, donde vamos a almacenar ¿qué cosa? Todos aquellos elementos pertenecientes al servidor de informes que son consultados de forma más frecuente respecto a otros. Así que es muy bueno para disponerlo en espacio de memoria
aleatoria y poder realizar mejores consultas y generar reportes de forma más eficiente. Indicamos también el idioma sobre el cual nuestra instancia SQL Server ha sido instalada e indicamos, bueno, ya sobreentendido, el modo de servidor de informes, que es el modo nativo sobre el cual estamos trabajando. Le damos siguiente. Verificamos las credenciales de una cuenta existente en el servidor de informes que vamos a utilizar para conectarnos con la base de datos. Nuevamente, yo indico las credenciales de servicio. Sin embargo, también fíjense que tenemos la opción de SQL Server asociado al usuario SA, donde tendríamos que especificar ambos, tanto el usuario y la contraseña respectiva. O las credenciales de Windows, si es que nos encontramos ubicados dentro de un dominio y luego indicamos el usuario y su contraseña respectiva. Esto siempre y cuando nuestro usuario tenga contraseña. Si no, simplemente se especifica credenciales de servicio para sobreentender el usuario que está utilizando el sistema operativo en este momento. Le damos siguiente, verificamos que todas las características indicadas son las apropiadas y al darle siguiente nuevamente, esperamos a que se ejecute el script de la base de datos del servidor de informes para que se cree toda la instancia de forma adecuada. Al culminar la ejecución del script de la base de datos del servidor de informes, damos por finalizar y verificamos que el nombre de la base de datos ha cambiado. Eso vendría a ser la primera parte. La segunda corresponde a definir la dirección URL del servicio web de nuestro servidor de informes, donde configuramos la dirección URL para tener acceso al servidor de informes. Aquí nosotros podemos indicar, de buena primera parte, el directorio virtual, en donde nosotros normalmente dejamos el mismo nombre que se definió en la base de datos para tener una referencia más clara. También podemos identificar el sitio web a través de una dirección IP, a través de un acceso remoto, el puerto sobre el cual se van a comunicar, si poseemos algún tipo de certificación SSL para verificar pues la autenticación del usuario que está solicitando acceso al servidor de informes y también la especificación del puerto SSL respectivo. Finalmente observamos la dirección URL del servicio web, que por defecto en este caso ha sido seteado con el nombre de el servidor, que en este caso es la máquina, el puerto 80 y el nombre report server _02, que ya está aplicado por defecto. Si por ahora se realiza algún cambio, el botón aplicar debería habilitarse. Le damos a aplicar, esperamos un momento y debería habilitarse dicha característica. Por tercera y última parte, para poder implementar nuestro servidor de reportes, nos ubicamos en dirección URL del administrador de informes o Report Manager, en donde nosotros con una interfaz gráfica web vamos a manejar y manipular todos los elementos y objetos creados dentro del servidor de informes. Para ello le damos clic y observamos que también tenemos una dirección virtual. Ojo, esta tiene que ser totalmente diferente de la dirección URL del servicio web, dado que componen una dirección URL que va a ser ingresada a través de un navegador con privilegios de administrador. Por tanto, verificamos si el nombre es apropiado o, en su defecto, vamos a cambiarlo y vamos a indicar en vez de reports, reportes. Observarán que la dirección URL se inhabilita, puesto que el cambio que hemos realizado tenemos que aplicarlo sobre el servidor de informes. Por tanto, le damos clic en aplicar, esperamos un momento a que dichos cambios surtan efecto y definimos el directorio virtual de reportes y nos debería indicar la sección de los resultados que la dirección URL se ha reservado correctamente. Finalmente, para poder verificar la corrida apropiada de nuestro servidor de informes, se debe implementar lo siguiente. Bien podríamos seguir las direcciones URLs generadas dentro de la configuración de Reporting Services o aperturar un navegador con privilegios de administrador. Especificamos las características asociadas a estos privilegios, seguido de la dirección URL que lo acompaña, e inmediatamente accedemos. Pondré entonces http
dos puntos, doble slash, el nombre del servidor, que en este caso es lo que se indica en pantalla, seguidamente del nombre del directorio web, para empezar. Le damos Enter, esperamos un momento. Normalmente el servidor de informes estaría implementado sobre un servidor y este está claro que nunca se apaga, entre comillas. ¿Eso qué implica? Que la primera vez que tú configures el servidor de informes, al aperturarlo va a demorar normalmente, como puedes estar observando, en su ejecución. Solo la primera vez. Claro, si realizas otras modificaciones sería como lo estuvieses creando nuevamente. Así que hay que ser un poco pacientes. Cuando culmine este proceso, podríamos observar de buenas a primeras el nombre del servidor, seguido de la dirección URL del servicio web. Esto indica que todo se ha generado de forma apropiada. Habrán notado que he utilizado Internet Explorer para realizar esta tarea. ¿Eso significa que es el único navegador que puedo utilizar? Lo cierto es que no. Lo cierto es que si nuestro navegador por default tiene privilegios de administrador y al intentar aperturarlo, observen que indica que los permisos otorgados al usuario son insuficientes para realizar dicha operación. Por tanto, lo que tendría que hacer es habilitar el navegador en modo administrador. Para ello, copio la dirección URL que intenté aperturar, me dirijo a mi navegador de mi preferencia y lo ejecuto como administrador. Le doy los privilegios necesarios, copio la dirección URL y lo ejecuto para verificar que obtengo el mismo resultado. Del mismo modo, me dirijo a la dirección URL del administrador de informes para ubicarme en dicha dirección URL y verificar la interfaz del Report Manager o administrador de informes, como es que lo denomina Reporting Services. De igual manera, al ser la primera vez que nosotros lo aperturamos, podremos darnos cuenta que suele demorar un poco. Pero, como les vuelvo a repetir, esto solo ocurre la primera vez y nada más. Observamos que la interfaz de Reporting Services, en el administrador de informes, se habilita de forma correcta y apropiada. Nosotros podríamos observar de buenas a primeras las especificaciones que componen al servidor de reportes, los cuales vamos a ver en el siguiente capítulo.